Hola amiga, espero que te encuentres muy bien y que estés lista para pasar unos minutos de sabiduría. Estamos estudiando el libro de Proverbios y gracias a Dios ya vamos en el capítulo 6. Así que si tienes oportunidad de abrir tu Biblia, creo que nos ayuda más cuando estamos leyendo la palabra. Dice versículo 1: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Pues ahí nos habla de algo a veces en lo que caemos, que es en compromisos que no podemos cumplir y que nos comprometemos en la emoción o por presión de que se va a enojar conmigo, se va a sentir y a Dios no le agrada. Aquí salir fiador, pues un ejemplo es muy común cuando te piden que firmes de aval. El 99% de los casos no va a salir nada bueno. Por eso Dios te está diciendo: hijo mío, si salieres fiador de tu amigo, si empeñaste tu palabra a un extraño, ya te enlazaste con las palabras de tu boca, ya quedaste preso, ya caíste en una trampa, básicamente es lo que Dios te está diciendo. Y quiero platicarte lo que yo he visto en mi experiencia. No quiere decir que así sea siempre, pero lo que he aprendido es de que cuando vas a pedir un préstamo al banco, el banco analiza tus ingresos, pero también analiza tus gastos, analiza las deudas que ya tienes y los pagos que ya tienes que hacer por esas deudas. Y si el banco ve que este nuevo préstamo, que es adicional a los que ya tienes, lo puedes pagar sin problema, te da el préstamo sin pedirte una firma de aval. Pero si el banco ve que no vas a poder, de plano te dice no, que ya tienes, ahora sí que tienes mala fama en el buró de crédito u otras circunstancias, te dice que no. Pero en ocasiones está como en un punto medio, no estás para rechazarte el crédito, pero tampoco estás para aprobártelo así de fácil, porque el banco sabe que vas a estar muy apretado para hacer los pagos. Entonces te dice: te presto el dinero, pero en tu situación necesito que me firme un aval, o sea, alguien que va a responder por este compromiso que tú estás haciendo en caso que tú ya no lo puedas hacer. ¿Por qué te comento esto? Porque ya desde que te piden firmar de aval, la mayoría de los casos ya es un foco rojo. Ya sabes de antemano que la persona no tiene la capacidad deseable para involucrarse en esta deuda, y cuando tú interfieres, quizás estás interfiriendo para mal para su vida. A lo mejor Dios no quiere que compre lo que va a comprar. Aparte que sabemos que a Dios no le gusta que nos endeudemos. Tú no sabes cómo esa persona está administrando su dinero, si realmente necesita ese bien. A lo mejor puede parecer que es algo necesario, pero tú no sabes cómo administra el resto de su dinero. Porque a lo mejor dices: sí, no es una necesidad, es una necesidad, mira, lo necesito para, no sé, llevar a mis hijos a la escuela, sí, pero tienes que pedir préstamo y te endeudas. ¿Por qué? Porque a lo mejor gastas en otras cosas innecesarias. Y entonces, como son cosas que no sabemos, necesitamos quitarnos y obedecer a Dios, no meternos en problemas y permitir que Dios trate con esas personas. A final de cuentas, cuando lo haces, a veces las cosas no salen bien y termina hasta la amistad, que a lo mejor lo hiciste por amistad o por presión, hasta se rompe esa amistad. Pero también te puedo decir que hay casos que muy esporádicos, muy especiales, que pudieses firmar como aval. Y si tú vas al libro de Filemón, vas a ver un caso muy especial que no es ningún préstamo, sino más bien Pablo diciéndole a Filemón, hablándole a Filemón acerca de Onésimo, diciéndole a Filemón que es su amigo, que reciba a Onésimo y que si en algo Onésimo le hizo daño en el pasado, que lo ponga a la cuenta de Pablo.
Si quieres saber más de esta historia, puedes leer el libro de Filemón que está antes de Hebreos, es solamente un capítulo y vas a poder entender más el contexto de esta situación. Esta situación era muy especial. Onésimo no era cristiano, probablemente salió mal. Él trabajaba como esclavo para Filemón. Lo más seguro es que salió mal porque la gente cuando se va sin avisar a veces se robó algo o pasó algo, ¿no? Pero en eso que se escapó, conoció al Señor Jesucristo por medio de Pablo y Pablo le pide que regrese con su amo, pero le da una carta a Onésimo porque obviamente no salió de su amo, de su trabajo en las mejores circunstancias, y Pablo quiere hacerle saber a Filemón, porque Pablo y Filemón se conocían perfectamente. Pablo quiere hacerle saber que hubo un cambio tremendo en la vida de Onésimo, que tiene que recibirlo con toda confianza porque Dios hizo una obra maravillosa en él. Y Pablo dice, si en algo él te hurtó, te quedó mal, recíbelo y pon todo lo que pudiera haber estado mal, ponlo a mi cuenta, yo lo pago. Es como que Pablo salió fiador, ¿no? Puso un cheque en blanco y lo quiere cubrir, pero vemos que es una circunstancia muy diferente, muy particular, es una obra de salvación, de restauración de Dios. Entonces, con lo que te quiero decir es que a veces tomamos un versículo y excluimos el resto de la Biblia. No, la Biblia se interpreta con la misma Biblia y la Biblia nos da luz respecto a las decisiones que debemos de tomar. Y te voy a platicar de algún caso que yo tuve en lo personal de una persona, amiga mía, que me pidió firmar de aval. Y lo hice con el consentimiento de Dios, y te voy a platicar a grandes rasgos que mi amiga necesitaba empezar un nuevo negocio y la conozco hace mucho, es hija de Dios y siempre ha sido muy responsable. Para ella empezar el negocio necesitaba rentar un lugar y el dueño del lugar que tenía que rentar o que iba a rentar le exigía como requisito que un aval firmara en caso de que ella no pudiese pagar la renta, y ese aval tenía que ser alguien, o más bien que no fuera de su familia. Entonces habló conmigo, lo puse en oración, porque obviamente está este versículo y está esa alerta. Lo platiqué con mi familia y Dios me puso en mi corazón hacerlo, y lo hice con mucho gusto y jamás tuve ningún problema. Al contrario, he visto la mano de Dios prosperando su negocio. Y lo que te quiero decir es que no puedes, en este caso, al 100% nunca hacerlo, pero sí te puedo decir que el 99% de las veces no lo debes de hacer. Debe ser un caso muy puntual. Entonces aquí habla de esos compromisos que hacemos con extraños, a veces por presión, a veces por emoción, y quedamos presos, ¿no? de esos compromisos. Hay un ejemplo que está como muy de moda, no sé, es mi opinión, que son los negocios de multinivel, no sé si los has escuchado, que se trata de meter gente al negocio, ¿no? Y te invitan a escuchar una presentación de negocios y bueno, la realidad es que a mí me ha tocado ver algunas de estas presentaciones que la verdad digo que buenos son en lo que hacen. Muy inteligente, gente muy preparada para hacer esas presentaciones. Y te presentan un negocio como si ya te fueras a ser el siguiente Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos de México, ¿no? Ya fueras a ser el siguiente Carlos Slim del mundo o del país. Te presentan un producto interesante que se ve con calidad, una estrategia importante, te hacen sentir que la mentalidad de empleado pues no es lo mejor, te cuentan historias de hombres exitosos en los negocios, que le hicieron en grande los negocios y que lo que les caracterizó fue que fueron hombres y mujeres visionarios, es decir, que vieron oportunidades que otros no vieron, que las tomaron en tiempo y bueno, te plantean un producto que va a ser el boom, que tiene que ser el momento, que te van a apoyar, que cuentas, bueno, con todo un equipo de profesionales, cuentas con aplicación en los celulares, estrategia de mercadotecnia, y que lo único que tienes que hacer es comprar una franquicia, ¿no? Y la franquicia tiene diferentes precios, va desde una franquicia pequeña, mediana, grande, y obviamente para entrar a ese negocio tienes que invertir. Y ahí viene donde, hijo, dice, pues no. Pero como te hacen la presentación tan buena, te emocionas y te dicen, pues
compra, entre la franquicia más grande que compras, vas a ganar más. Si compras la chica vas a ganar, pero si compras la más grande vas a ganar el doble. Y pues tú dices, sí, todo está padre, pero no tengo dinero. Y te dicen, pues aquí traemos la terminal, pasa la tarjeta de crédito. Y entre que te da pena decir que no, y entre que te emocionaste y quieres intentarlo y tienes sueños de grandeza, pues pasas la tarjeta. Y ya te fuiste y dejaste tus 5,000, 10,000, tus vacaciones o tus ahorros. Y conforme pasan las horas, te vas enfriando y vas pensando, ¿qué hice? Luego pasan las semanas y te das cuenta que es demasiado producto para ti solo, que nadie te lo quiere comprar porque no sabes vender o porque está más caro que el mercado. Y que lo único que te quedó fue una experiencia y tienes una deuda que estar pagando porque ni siquiera tenías a lo mejor el dinero que le pusiste a eso. Y todo porque no quisiste decir que no, porque tomaste una decisión en una emoción. Creo que no es bueno tomar decisiones cuando estamos como en el pico de una emoción, sea positiva o sea negativa, y comprometernos, porque la mayoría de las veces va a ser una trampa. La mayoría de las veces no va a salir nada positivo de esa emoción, de esa decisión, de ese precipitarte. Y es lo que Dios nos quiere decir. Que tengamos mucho cuidado de comprometernos de una manera precipitada, porque caemos en lazo. Y luego el versículo 4 nos dice, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. ¿Cómo liga Dios inmediatamente este tema de fiar a la pereza? Y yo creo que es mucho lo que Dios nos quiere enseñar, porque hay mucha gente, como bien mencioné antes, que anda pidiendo préstamos o queriendo pedir a que te firmen de aval cuando es gente que no trabaja, no es esforzada. Ahí se la lleva ligero, o a lo mejor también tiene el problema de que no es administrada. Hay mucha gente que puede ganar muy bien, pero no se administra y no guarda para los momentos de imprevistos donde puede venir un accidente, una enfermedad, etcétera. Entonces, pues liga esto a esto, ¿no? ¿Por qué llegas a ese extremo de necesitar aval? Pues porque a lo mejor algo no está bien en tu vida, ¿no? Y mencionando otra vez esto del aval, quiero comentar que no es bueno que firmes de aval, pero menos que le pidas a alguien que firme tu aval. Eso es todavía peor. Que te metes en una cosa que a lo mejor no vas a poder salir, y aparte no nada más te metes tú solito en el problema, sino que metes a otro en el mismo problema. Entonces, pues salió más duro, ¿no? Y aquí Dios nos está diciendo, escápate del cazador. O sea, tienes un enemigo, alguien que te está cazando, y ese es el sueño. Hay mujeres que somos más dormilonas que otras, pero tenemos que escapar, como la gacela. La gacela está considerada entre los 10 animales más veloces del planeta Tierra. Puede alcanzar hasta casi 100 kilómetros por hora de velocidad. De esa forma, con esa velocidad tenemos que escapar del sueño. En México tenemos una expresión que dice, ya me dio el mal del puerco, que básicamente es que comes y te quedaste dormida y te da sueño, y muchas veces es porque comemos en exceso y comemos a veces comida chatarra que le cuesta muchísimo trabajo al organismo digerir y procesar esa comida. Como me imagino que tú sabes, el proceso de digestión es muy complejo y es de los más arduos de nuestro organismo, y cuando le damos de más o le damos comida que no, pues lo hacemos trabajar, y la energía que pudiésemos usar para ser productivas, pues el cuerpo la usa para la digestión y andamos cansadas. La flojera es una cosa que no la podemos excusar con que pues trabajo mucho o tengo problemas hormonales. No, la pereza no es de Dios, es algo que viene a tratar de adormilarnos, de tenernos ahí aplastadas, cansadas, y a veces entre más duermes, pues más sueño, y ahí te tiene, y dice Dios, huye,
O sea, creo que a veces una vez que te activas, que te lavas la cara, que